Buenas noches, surferos. Estamos en un nuevo Primeras Impresiones de la Estación de Nieblas. Y me complace deciros que voy a hacer mis primeras impresiones de mi primer manga, que no es ni más ni menos que Sweet Home, de Carby King y John Chang-Wan, que nos lo trae, por supuesto, Norma Editorial. Y aquí, por supuesto, tenía que estar uno de los expertos de la estación, que no es ni más ni menos que Oli. Buenas noches, tío. Muy buenas noches, Alejandro. Me alegra estar contigo en esta primera experiencia tuya, ¿no? Con un manga contemporáneo, ¿no? Es verdad que por aquí ya hemos hecho unos cuantos, siempre acompañado de Brian y demás. Sí. Pero ya era hora que te mojaras tú también un poquito en este tema, tío. La verdad que sí, hoy me falta Brian, porque entre los dos, la verdad que me estáis instruyendo en manga. Pero es la verdad que es la primera vez que participo en un Primeras Impresiones de uno de ellos. Así que, tío, la verdad que está guay. Es algo diferente. A ver qué te parece, a ver qué nos cuentas al final en esas conclusiones. Sí, vamos, ya os contaré. No vamos a adelantarnos, así que sin más historia, damos para allá. Bueno, ahora esta es la parte en la que nosotros empezaríamos a hablar de los autores, pero esta vez lo vamos a omitir por una sencilla razón. Hace poco, Oli, tú y Brian hicisteis el Primeras Impresiones de Bastard, que tenía a estos dos mismos autores implicados, ¿verdad? Efectivamente, es que eran los dos mismos, la misma pareja, ¿no? Que publicaron aquel Bastard, manga previo a este Sweet Home, así que poco más podemos añadir. Lo único que podemos hacer es deciros que os paséis por aquel Primeras Impresiones, donde sí que hablamos un poquito más del trasfondo de estos dos, un poco más de su historia y otros datillos así más graciosetes. Lo que sí podemos dar son unos cuantos datitos de este Sweet Home, que a lo mejor es verdad que en el otro no lo comentasteis. Decir que Sweet Home, por supuesto, está basado en un webtoon, o bueno, era un webtoon originalmente, publicado en Naver Webtoon entre 2017 y 2020, con un total de 140 capítulos. Estos capítulos se van a recopilar en 12 volúmenes, en edición física, y por deciros otra curiosidad, decir que este webtoon tiene más de 100 millones de visualizaciones, y en 2021 acumulaba más de 2,5 millones de suscriptores. Ahí queda eso. Hay que decir eso, que es verdad que es uno de los grandes bombazos dentro de estos webtoons, ¿no? De estos manguas digitales. Y como comentamos en aquel Primeras Impresiones de Bastard, si ya Bastard funcionó bien, con este terminaron de pegar el pelotazo sus dos autores, y desde entonces, pues verdad que están a la cabeza, ¿no? De eso, no sé cómo llamarlo, porque si me decimos mangaka, aquí que se llaman manguakas. La verdad que llevo yo pensando lo de hace un rato, de antes de grabar el podcast, estaba yo pensando, ¿cómo me refiero a esto? Yo estaba por decir los autores, pero si te fijas estoy diciendo autores porque no sé cómo se dice. Si hay algún surfero... Ahí va, si hay algún surfero que sepa cómo se refieren a los autores de manguas, que por favor nos lo dejen en los comentarios. Pues eso, que fueron los que lanzaron a estos dos autores al estrellato, podemos decir, tío, y efectivamente llega una cifra brutal. También hay que decir que posterior a este webtoon, ¿no? Se lanzó un manga precuela llamado Chico Escopeta, que en este caso estaba dibujado por otro dibujante, Honpil, que comenzó también en webtoon allá por 2021 y está completa con 69 episodios, se cerró en 2022. Así que, bueno, si este Sweet Home nos gusta, nos engancha, sabemos que tenemos por ahí más material. Ahí va, y bueno, como bien sabéis muchos de vosotros, esta serie tiene adaptación de Netflix, que empezó en 2020, con 3 temporadas, con 26 episodios en total, y es una serie que está cerrada, que yo creo que es lo que le ha dado el bombazo definitivo que necesitaba la serie para ser conocida mundialmente. Totalmente, tío. Yo tengo que decir que me vi parte de la primera temporada, no la terminé, no sé muy bien por qué, siempre lo comento. Creo que me fue cayendo un poquito con el paso de los capítulos, pero sí que es verdad que tiene un arranque muy potente. De hecho, como comentaremos luego, ¿no? Porque es verdad que, al menos a grandes rasgos, es muy similar a la versión manga. Pues nada, ahora iremos comentando más un poquito de la historia que nos parece y tal, pero ahora si queréis nos vamos a centrar en la edición. Esta edición que nos la trae, como bien he dicho antes, Norma Editorial, en una edición bastante cuidada de cómo está trayendo básicamente todos los manguas hasta ahora.
tomo A5 rústica con solapa, en sentido de lectura occidental, que eso es algo que me ha sorprendido. Bueno, también es verdad que yo muchos manguas no había leído hasta entonces. Y a un precio de 16,95. Y por supuesto, con páginas a color. Efectivamente, a todo color. Eso es un poco lo que le da, ¿no?, la marca de la casa Manhwa. Destacar también, bueno, lo que también estamos acostumbrados, ya que no lleva sobrecubierta, ¿no?, como sí es habitual en el tema de los mangas. El conjunto, pues bueno, se nos queda, como tú has dicho, eso, unos 17 euros, carillo, ¿no?, acostumbrado a lo que estamos con el tema del manga, pero que se justifica porque, bueno, el papel sí es verdad que está más satinado, sí, tiene más calidad, etcétera, etcétera, y sobre todo el tema del color, que yo creo que es la clave. Sí, y he de decir una cosa porque lo voy a repetir muchas veces durante este primera impresiones, porque ya os digo que es mi primer manga actual que me he leído. El peso, tío. No me había fijado lo que pesan los manguas. Si lo comparamos con los mangas, me imagino que será efectivamente, como tú has dicho, por ese papel satinado que tiene, pero me ha llamado bastante la atención. Sí, se nota mucho cuando lo tienes en mano, es verdad, ¿eh? Cuando hay otros que son un papel más poroso quizá y demás, yo lo noto menos, por ejemplo en ese Solo Leveling, pero estos que son así con un papel un poco más brillante y tal, sí que se nota. Me pasa igual que con los que publica Kibu, que son un poquito del mismo rollo, y a ver, que sí, que se nota de hecho que es un tomo de calidad, vaya, que bueno, dentro de que pagas caro, pagas 17 euros, pues mira, que se justifique con un buen papel, una buena reproducción, porque todos esos temas, la verdad que están bien tratados. Sí, sí. Pero bueno, también quiero comentar una cosita más ya para terminar el tema de la edición, y es esa maravillosa pegatina que nos ponen en el tomo, esa pegatina de serie de Netflix, que yo entiendo que tienen que hacer la publicidad y todo esto, pero es que... Ay, Dios mío, cómo odio las pegatinas. Un día voy a hacer también un raviólico de este tipo de pegatinas. Aunque yo creo que ya comenté algo por el estilo. Sí, bueno, la verdad que sí, son las cosillas que, bueno, molestan un poco si cuando las intentas quitarse, son las típicas que cuesta de quitar, sí que son un poco por culera. Yo no lo he intentado quitar en este caso todavía, al menos. Ahí sigue la pegatina de Netflix en portada. Pero bueno, es verdad que se justifica porque es verdad que después del éxito que tuvo la serie de acción real, que no lo hemos comentado antes, pero era una serie de acción real, pues tenían que ponerlo por algún lado y ahí lo tenemos, efectivamente, con esa pegatina en portada. Al menos no está impreso, ¿no? Como en estos mangas más baratunos que a veces no trae el planeta. Sí, la verdad es que sí, tío. Al menos es una pegatina que, como tú bien dices, con cuidadito eso se puede sacar. Y bueno, Oli, yo no te quería decir nada, pero yo ya he sacado la tuya y la he dejado en desconchón. No te importará, ¿no? Qué cabrón eres. Pero la pregunta es, la serie ha tenido bastante éxito a nivel mundial, pero ¿y la adaptación? ¿Realmente ha tenido el éxito que esperábamos? Pues vamos a hablar de los datos Wacom, ¿no? Pues vamos con ello, tío, porque estamos a 4 semanas de su lanzamiento. Es verdad que aquí hemos dejado pasar casi un mes, ¿no?, desde que se publicó el primer volumen. Y por tanto, bueno, la serie ha tenido bastante rodaje y podemos ver con un poquito de perspectiva, ¿no?, hasta qué punto esto ha sido un éxito o no. Y hay que decir que Sweet Home en Wacom a día de hoy tiene 90 personas que lo han metido, que para mí son cifras bastante bajitas. Sí, la verdad que sí. Y la verdad que los números es cierto que se equiparan un poquito, por ejemplo, a los de Bastard, que son de los mismos autores, y salió un par de semanillas antes, que lo tienen listado 96 personas. Pero aquí yo creo que entra un poco lo de siempre, ¿eh? Que yo creo que a lo mejor la gente que compra esto no tienen que ser unos ansias con el Wacom como nosotros. Yo creo que entra eso y que también entra sobre todo que el manga, tío, al partir del webtoon y demás, es muy fácilmente accesible por internet, tío. Quiero decir que estas series ya es que oficialmente las tienen disponibles de forma digital desde hace mucho tiempo. Y es muy probable que casi todo Dios que esté interesado mínimamente en este manga, pues se la haya leído ya, tío. También. Y con la cultura que hay hoy día del consumo digital y que encima esta te la ponga tan facilita y tan accesible, yo creo que ha jugado en contra, pues bueno, de la versión en papel, que es la que nos llega ahora, con bastantes años de retraso, podemos decir. Sí, me imagino que todo esto, por supuesto, está relacionado. Tú sabes que al fin y al cabo los que seguimos comprando cosas en papel somos ya más los coleccionistas que otra cosa. Y la gente que hace el consumo rápido de lo que tú dices, de móvil y tal, obviamente no se va a molestar en comprarse la versión en papel. A lo mejor el que le haya gustado mucho y lo quiera tener ahí, pues sí. Pero de todas maneras yo sigo pensando eso, que estos números son como siempre orientativos, no definitivos. Y yo creo que esto, más de una persona que a lo mejor no lee cómic con asiduidad,
habrá podido picar, ¿eh? Hombre, sí, seguramente. Lo que tú dices, por el tema de la serie de Netflix y demás, que no tenga Wacom y por tanto no se ve reflejado aquí. Es lo que tú dices, son datos orientativos que nos sirven para hacernos una pequeña guía, ¿no? Pero nada demasiado serio tampoco. Y bueno, si quieres, vamos a seguir comentando otros mangas que salieron, o otros cómics que salieron en la misma fecha. Ahí tenemos ese World Trigger de Distrito Manga, que la tienen también listada 81 personas. O sea que también son números, como diría Brian, números muy veganos. Un número bajito, que es verdad que este también es el otro manga, que de hecho vamos a hablar muy prontito también de él, ¿no? Que también tiene un anime con muchísimo éxito y que quizás esperaba también un número un poco más alto. Lo que decimos últimamente siempre, tío. Wacom está de capa caída, yo no sé qué pasa, las cifras están bajando bastante. Y si queréis por comparar con otra cosita, que ya no salió esa semana, salió la semana siguiente, es decir, que realmente ha tenido menos tiempo, ¿no?, para venderse, sería esa Inmortalidad y Castigo, de la que hicimos primera impresión también hace poquito. Y que vaya por 147, unos números, bueno, pues mejores que estos que estamos mencionando, y de una obra que, si me apuras, tío, era muchísimo más desconocida que esta Sweet Home, que Bastard y que World Trigger. Pero para que tú veas, yo creo que lo que ha hecho es Arechi darle como mucha solidez a ese catálogo que tienen de obras de terror y tal. Y aunque traigan cosas relativamente desconocidas como esta, consiguen que se vendan mucho mejor que otras más asentadas, tío. Yo me quedo con una cosa que tú has dicho, lo de que Wacom está un poco de capa caída. Y yo de aquí te lanzo el órdago que podemos soltar. Perdón, más que el órdago, no, te lanzo el guante diciendo que tenemos que hacer tenemos que hablar del Wacom. Un día de esto. Sí, podemos expandir. Lo que hemos ido comentando por estos últimos en primeras impresiones y demás, lo podemos desarrollar más en esa sección del podcast, sí. Pero bueno, vamos a dejarnos de historia, que nos desviamos un poquito de la trama principal y vamos a centrarnos en esta Sweet Home. Oli, ¿de qué va esto? ¿De qué va esto que tiene a la gente tan enganchado? Pues mira, va de un tema que nos viene genial, ¿no? En esta época tan oscura, tan halloweenera en la que nos encontramos, ¿no? En Sweet Home vamos a tener a un chavalillo llamado Cha Hyun-soo, que es un chico antisocial que desafortunadamente pierde a su familia en un accidente de coche y que tras eso pues se muda él solo a un viejo apartamento que está dentro de un edificio. Y mientras va al principio de esta obra, pues bueno, familiarizándose un poco con los vecinos, pues empieza a notar cosas extrañas, ¿no? Ruidos peculiares y además por internet, según va navegando por ahí, empiezan a aparecer noticias, ¿no?, sobre algo que se llama la monstrualización. Así que bueno, no va a tardar demasiado en descubrir de qué se trata todo esto, ya que algunos de sus vecinos, bueno, pues van a empezar a mutar, ¿no?, en criaturas monstruosas, sin ningún tipo de conciencia humana, y eso sí, sedientos de sangre. Podemos decir que es una especie de zombies, ¿no? Pero al contrario que los zombies habituales, aquí te puedes encontrar unas mutaciones de todo tipo y con formas muy estrambóticas. Sí, es lo que más me ha llamado la atención, porque es lo que tú dices, la premisa, yo ya me estaba viendo que iba a ser el típico cómic de zombie y tal, precisamente lo que yo comenté en el último Raviólico, pero no, la verdad que le ha dado un trato un poquito diferente a esa monstrualización, como lo han llamado. La verdad me ha parecido bastante simpática y lo suficientemente original para que me funcione. Sí, efectivamente, es verdad que no aporta demasiado nuevo, como tú estás diciendo, que sí, unas mutaciones extrañas, y de nuevo, como también nos pasaba en aquella Inmortalidad y Castigo, ¿no?, la gracia, una de las gracias principales de la obra, es que el prota está recluido al principio del manga, ¿no? Que está metido en la habitación, está metido dentro del edificio, un edificio que, por cierto, cierran a cal y canto para que no puedan entrar estas criaturas, pero obviamente alguna habrá por ahí infiltrada ya y se empezará a desatar el caos. Así que esa sensación de claustrofobia yo creo que es uno de los puntos fuertes que tiene al menos este primer tomo. Sí, a mí es lo que más me llama la atención, de hecho. Que mientras lo estaba leyendo, la verdad es que lo iba disfrutando, porque a mí ese tipo de películas, más tipo, como por ejemplo como Rec, y yo que sé, cualquier tipo de película o cualquier slasher que se desarrolla en sitios así que te siente oprimido y tal, la verdad que siempre está guay. La tensión te la machaca, básicamente. Y en ese aspecto, la verdad que me ha funcionado bastante bien. Sí, tío, además yo, la verdad que me pongo a pensar en torno a esta idea de
de historias dentro de edificios y eso, y me suelen gustar mucho, tío. Yo creo que es precisamente esa sensación de claustrofobia, pero ya no solamente en el terror. Yo sé, me acuerdo de esa peli de Dredd, ¿te acuerdas, no? Que también se desarrollaba entera en un edificio, y otras cuantas que no recuerdo, que se desarrollan también eso, dentro de un bloque, aunque sea de acción. Pero me gustan mucho, tío. Me atrae eso de que los personajes estén muy limitados entre esas 4 paredes y tal. Y aquí me vuelve a funcionar, tío. Porque, bueno, súmale eso, el hecho de estar tan limitado en cuanto a la movilidad, al hecho de estar rodeado de criaturas que a cuál da más miedo, pues para mí es un buen cóctel, tío. La verdad es que sí, tío. Y en cuanto a acción, por ejemplo, me he acordado de esa de Raid. ¿Te acuerdas tú de esa película? Esa era la otra que no recordaba, coño. Que era pura acción dentro de exactamente, del edificio o de los edificios, ¿no? Ahí va, de los bloques estos. Guapísima, por cierto. Sí. Pues yo digo, la verdad que este ambiente opresivo, la verdad que mola un montón. Y es que yo creo que si lo sabe hacer bien, funciona que te cagas. Y una vez más volvemos a decir lo de lo que dijimos en Bastard. Aquí obviamente el dibujante te funciona, lo hablaremos luego, pero que tiene muy buena mano a la hora de narrarnos y de meternos un poco en historia. Se toma su tiempo para presentar al personaje, te va introduciendo la tensión poquito a poco, y cuando llegan esas escenas un poquito más pues más tensas, ¿no? En las que empiezan a aparecer los primeros bichos, pues lo llevan con muy buen pulso, tío. Y no sé, yo cuando te cerré el tomo ya y estábamos metidos en final, la verdad que estaba bastante metido dentro de la historia gracias a toda esa introducción que se toma con tranquilidad al principio, pero que luego yo creo que coge muy buen ritmo. Así que en general, la verdad que bastante contento con lo que viene a ser la historia, que partíamos de una premisa muy sencillota, pero coño, te sabe enganchar, tío. Yo creo que eso es algo que, por ejemplo, hemos hablado muchas veces en Petit Comité, me habéis comentado también Brian y tú, que sois más asiduos al manga que yo, que estas historias, como están hechas para ser consumidas de manera rápida, lo hacen todo lo posible para que te enganche. Sí. Y la verdad que sí, que está hecho de tal manera que desde que empieza la primera página hasta que termina, es que no has parado de leer. Sí, tiene como muchos cliffhangers, ¿no? Sí. Cada pocas páginas, en el caso de que lo estéis leyendo en versión digital, ¿no? Sería cada poco scroll que tú hagas, siempre hay algo que hace que digas, venga, un poquito más. Claro. Y efectivamente, cuando te das cuenta, te has leído el tomo entero. Es que es así. Es que de hecho, cuando yo terminé el tomo, estaba diciendo, coño, se ha acabado, voy a ir a por la versión digital, pero bueno, ¿no? Me voy a esperar un poquito la versión física. Pero sí, tiene esa virtud, yo creo que es uno de sus puntos fuertes, tío. Pues vamos ahora con el dibujo, si te parece. El dibujo yo creo que ya lo habéis comentado, por supuesto en Bastard, pero ¿qué te parece aquí? ¿Te ha funcionado igual, mejor, peor? A ver, pues podemos decir que, bueno, tiene una puntita más, ¿no?, de evolución con respecto a Bastard, pero tampoco sin pasarse demasiado. También decíamos, Bastard al final era una historia muy oscura, pero bueno, viene a ser una historia más del día a día, del drama. Me acuerdo que se movía entre lo que era el instituto, luego en casa, etcétera, etcétera. Aquí al menos, bueno, pues te meten este tema de un poco más de acción por momentos, la aparición de las criaturas, que la verdad creo que están bastante bien diseñadas y dan bastante yuyu, pues le aportan un plus, ¿no? Y todo, sí, efectivamente, con las limitaciones, ¿no?, de este dibujante, que como ya dijimos en Bastard, pues bueno, no era precisamente uno de esos que yo diría que pondría en mi top, ¿no?, dentro del cómic. Sí, la verdad que el dibujo para mí ha sido lo peor de esta historia. También te digo que, Oli, si yo dibujara, aún así esto sería mejor. Joder, pero tú no lo publicas profesionalmente, claro. No, pero ya fuera coña, dejándonos de historia. A ver, esto es lo que hemos hablado también muchas veces. Yo esto lo veo en los típicos dibujos casi sin esfuerzo, por así decirlo, en lo que no estás pensando no estás pensando realmente en un estilo, sino estás pensando en que tienes que dibujar deprisa, corriendo, y hacerlo lo más sencillo posible para que le entre a todo el mundo. Y para que entre dentro de los tiempos de lo que decíamos de Webtoon, que esto recordemos, cada capítulo se publicará semanalmente, que aquí no hay tonterías ni tiempo de sobra. Es decir, es que dibujaban a toda mecha, así que bueno, dentro de lo que cabe, pues mira, bastante estamos. Son ese tipo de cómics, tío, que por ejemplo, al contrario que el europeo, ¿no?, donde muchas veces parece que se busca siempre un dibujo al detalle, no tienes límite de tiempo, puedes tomarte tus meses si quieres, ¿no?, para lanzar un álbum de 48 páginas. Aquí es todo lo contrario, tío. Claro. Aquí tienes una semana para presentarme no sé cuántas páginas
y date prisa porque a la semana siguiente me tenéis que hacer lo mismo. Entonces yo entiendo que el dibujo, pues bueno, que decaiga y que dentro de lo que cabe bastante bien está. Yo qué sé, a mí para contarme la historia, incluso ya te decía antes, ¿no? En esa escena de tensión, aunque el dibujo per se no brille, la narrativa, por ejemplo, sí se me ha hecho chula, tío. Esa escena, por ejemplo, en la que se esconde debajo de la cama, ¿no? Y vemos que está pasando la criatura por allí cerca, pues a mí me tenía en tensión. Así que por ahí, mira. Sí, eso es cierto, eso es cierto. En cuanto a nivel narrativo, la verdad que está muy bien hecho. Y ya te digo, sobre todo es que consiguen eso que es lo que quieren realmente los autores y realmente la compañía, que es enganchar al lector y hacer que esté ahí semana tras semana. Bueno, en este caso, tomo a tomo. Y yo creo que esa premisa la consiguen. Pero eso, por supuesto, a nivel narrativo. A nivel de dibujo, pues bueno, si no le buscan mucho las costuras, pues el dibujo es pasable, no es desagradable, por así decirlo. No es algo que tú digas, vaya puta mierda de dibujo. No, pero tampoco un dibujo que tú, no, como tú has dicho, que vaya maravilla. Es algo que lo ves ahí y es casi un complemento a la historia, que ya la verdad que es triste decir eso también. Bueno, un dibujo resultón, tío. No sé. Y en cuanto, por ejemplo, al color, ¿no? Por comentar algo que no solemos hacer en primeras impresiones, pues bueno, todo como muy apagado, ¿no? Unos colores muy tierra, todo está bañado de un tono así marroncillo, un poco rosado, ¿no? Que le da un ambiente particular. Yo me acuerdo que, por ejemplo, la serie de Netflix, tío, lo que yo notaba que brillaba sobre todo era como un tono verduzco. Le daba como un ambiente más enrarecido. Como la que hay Uzumaki, no sé si te acuerdas, tío. Sí, sí. En cambio aquí va todo más por esos sonos pardos, sonos marrones, ¿no? Terrizos. Y bueno, creo que le sienta bien en general. La verdad que es un color, pues eso, que te ayuda a meterte un poco en faena en el ambiente y a generar un poquito más de tensión, pero poco más. Efectivamente, a ver, tampoco más colorido le restaría esa tensión. Yo la verdad que veo el color bastante bien dado en este aspecto. Pero otra cosita que quiero mencionar, si me deja, es un poco la ausencia de los fondos, tío. Es algo que me resulta curioso, aunque comprensible, es lo que hemos dicho antes. Si hablamos de la premura a la hora de dibujar y todo eso, es normal que haya tantísimos fondos en blanco. O a lo mejor con un colorcillo así plano y tal. Pero es muy curioso y la verdad que a la hora de remontarlo en viñeta y tal, a mí me da una sensación como extraña, como si fuera un álbum de cromo al que le he ido pegando la estampita. Me da un poquito esa sensación, a ver, que no es desagradable, pero que me ha dado una sensación extraña. Sí, es verdad que a veces se nota un poco, ¿no? El remontaje que pasa de esa versión vertical, ¿no? Que es la lectura típica de los webtoons, ¿no? A lo que viene a ser la versión ya en página. Y sí que es un poquito extraño en alguna ocasión puntual, es verdad que no es ni mucho menos algo que te pase durante toda la lectura. Y también creo que lo que tú dices de que faltan fondos a veces y eso, pues se vale de lo mismo, tío, es por la misma razón, porque al final, bueno, cuando estás pasando en el móvil y tal, te están creando la tensión con primeros planos, con escenas un poquito más secuenciadas, ¿no? Que casi parece que estás viendo, pues, el típico film, ¿no? De una película. Y tal, y por ahí se pierden detalles que a lo mejor se hubieran metido si se hubiera esto dibujado directamente en papel. Sí. Pero bueno, son cositas que, digamos, licencias que tienen que darse porque su formato de origen pues era el que es, tío. Es verdad que es como una cosa nueva, ¿no? Más para ti que para ninguno de nosotros, por ejemplo, que te estás metiendo ahora en este tema. Algo que hasta la llegada de los webtoons pues no se veía, y ahora que nos están empezando a llegar algunos, pues mira, algunos sufrimos, otros disfrutamos, ya está. Sí, bueno, también es verdad que yo estoy con la novedad, entonces también es normal que no esté acostumbrado a esto. Pero sí te recomendaría, tío, que algún día, si te tienes un rato y te aburres, que le eches un ojo a lo mismo que te has leído en versión manga, pero que lo veas en la versión webtoon. Por ejemplo, el primer capítulo, tío. Yo lo hice con alguna, creo que con Bastard lo hice, por ejemplo. Sí. Y choca bastante, tío, ver cómo está pensado literalmente para la narrativa digital, en versión móvil, y te das cuenta de que viñetas que tú las lees en versión papel, digamos, ¿no? Y te causan, bueno, pues una impresión X. Cuando la ves como la tenía pensado la autora originalmente, vas pasando, te das cuenta que entre una viñeta y otra a lo mejor hay como 2 o 3 segundos de negro, y es para crearte esa tensión más, ¿no? Y después cuando sigues subiendo de pronto te aparecen unos ojos en mitad de la oscuridad, te das cuenta que es que estaba pensado para eso y que causa una impresión mucho mayor, tío. E incluso una impresión que realmente es muy difícil de conseguir en papel con cualquier cómic. Y te das cuenta entonces de eso, tío, de que, ¿verdad? Pues, coño, que tiene su valor y que al final la adaptación esta no es más que eso, que una adaptación, ¿no? Como cuando decimos que un cómic se adapta a una serie de televisión, que siempre pierde por el camino. Sí. Pues yo creo que aquí pasa un poco lo mismo. Pues mira, voy a hacer eso mismo que tú me has dicho. Después de grabar el Primeras Impresiones, voy a echarle un vistacito a la versión digital.
Que ahora, eso sí, lo malo es que como me enganche, espérate, que el surfeo voy a estar voy a estar ahí leyéndome Sweet Home. A partir del capítulo 6 o 7 te cobran, así que yo creo que mucho Ah, ya por Dios. Pues nada, si te parece vamos a ir ya a las conclusiones y si te parece voy a empezar yo, ya que soy nuevo en esto. Perfecto. Y decirte que eso, que la verdad que me ha sorprendido, la verdad que me ha llamado mucho la atención y sobre todo me han picado, que yo creo que era lo interesante y lo primordial en este caso. La verdad es que la historia de Sweet Home, sin ser algo que sea algo totalmente novedoso, ha sido lo que te he dicho, lo suficientemente original para que a mí me haya funcionado como manga como manga de terror. Es verdad que hay algunas cositas que, por ejemplo, el tema de edición, lo que hemos hablado hace un segundo, tanto espacio en blanco, tanto esto, que me causa ese choque visual en principio, pero yo creo que la experiencia en general ha sido bastante buena. El protagonista es lo suficientemente cabrón o suficientemente gilipollas para que te entren ganas de que le metan dos collejas, pero por otro lado también un poquito empatiza con lo que tiene que estar pasando el lío puta. Y la verdad que no hemos hablado mucho, por ejemplo, del resto de personajes del edificio, pero tampoco es verdad que ha dado mucho tiempo para que se desarrollen. En 12 tomos habrá tiempo más que de sobra. Pero que ya te digo, es lo que tú has dicho antes, el arranque ha sido bestial. Y la verdad que para ser mi primer manga, pues, la verdad que me ha causado muy buena sensación. Pues me alegro mucho de escuchar eso, tío. A mí, pues sí, me pasó un poco como con la serie, ¿no? Que empecé con muchas ganas. Este primer tomo, pues me ha devuelto esas ganas de seguir leyendo, me ha resultado enganchante, como tú has comentado. Es verdad que tú has dicho antes, tío, no hemos hablado mucho de los personajes secundarios y eso al final son un poquito, no la carnaza, yo creo que están poniendo aquí para que acaben a manos de los monstruos estos más tarde o más temprano, ya irán llegando. Son así un popurrí variado, ¿no? Tenemos una vecina un poco más loca que otra, un tío forzudo que se lía a hostia, etcétera, etcétera, un popurrí, ¿no? También bastante clásico que hemos podido ver en muchas otras obras de este tipo slasher, ¿no? De tipo de zombie, que es un poquito de lo que bebe esto de base. Pero bueno, como hemos comentado, al final lo que destaca un poquito es la narrativa que tiene, el plantarte todo esto dentro de un edificio, estos diseños de monstruos, de enemigos, ¿no? Tan particular, que tan terrorífico, ¿por qué no decirlo también, tío? Y esas escenas de tensión, que para mí han sido el fuerte, tío. En cuanto han empezado a llegar, me han gustado bastante. Así como también es verdad la relación entre los personajes, ¿no? Los cruces que se dan entre unos y otros también me resultan divertidos. Así que en general, tío, aunque el dibujo, ya lo hemos comentado, es lo que más falla, flaquea un poquito. Si esto hubiera tenido un dibujo de alto nivel, bueno, pues a lo mejor estaríamos aquí diciendo que esto puede ser la obra del año, ¿no? Pero como no es así, pues con lo que tenemos, pues tenemos una obra entretenida, enganchante y que la verdad invita mucho a seguir leyéndola. Yo me he quedado con ganas del segundo tomo y seguramente ahí esté, por supuesto. Pues bueno, vamos ya a dar las notas. Empiezo yo y voy a soltar un 7. Pues mira, la misma que le iba a dar yo. Otro 7 le voy a dar por aquí, de media, espérate que la calcule. 7. Es que somos de letras, señores surferos. tenemos que pensar bastante las cosas. Está bastante bien, ¿eh? No me acuerdo cuánto le pusimos a Bastard, tío. Yo juraría que un poquito menos. Y sinceramente, si tengo que compararla con Bastard y sin recordar la nota que le puse a aquella, ahora lo mismo le puse más, ¿eh? Yo diría que me quedo un poquito más con esta. La otra era más de argumento, más psicológica. Y esta es un poquito más directa, que al final, los que nos escuchéis sabéis que es una cosa que me gusta mucho. Sí. Aparte, tío, que nos la hemos leído, nos la ha traído Norma en el momento adecuado. Estamos en el mes de Halloween, todo esto. La verdad que pegaba una horita así. Así que en ese aspecto, la verdad que buen timing. Y nos queda la parte de la confesión, que bueno, que yo creo que ha quedado bastante claro cuando lo he dicho al principio, pero bueno, de todas maneras, Oli, dilo tú primero.
Sí, bueno, pues puedo confesar que efectivamente yo me lo he comprado, me lo hice igual que aquel Bastard. Ya lo dijimos en aquel Primeras Impresiones, ¿no? Teníamos maratón ese mes, porque en un impasse de 2 semanas nos llegaban las 2 obras más populares de estos 2 autores y casi las 2 obras más populares dentro del manga contemporáneo. Así que dije, venga, atracón, me voy con las 2. Igual que con Bastard lo dije, voy a seguir, pues con esta Sweet Home, por supuesto que también, tío. Y bueno, como yo he dicho antes, no era ninguna sorpresa, el tomo me lo has dejado tú. Aquí lo tengo, de haberle quitado la pegatina de Netflix, el desconchoncillo ese, no pasa nada. Le doy con un poquito de carioca y no se nota, Oli. Está todo marca controlado. De la casa, gracias. Ah, hombre, nada. Hombre, te tengo que devolver el favor de dejarme los tomos, Oli. Y bueno, si bien es cierto que yo en principio no me voy a meter porque la verdad que 12 tomos se me hace un poco larga. Tú sabes que a mí estas premisas me gustan más para historias un poquito más cortas, de a lo mejor 3-4 tomos. De 12 la verdad que se me hace un poco largo. No sé cuánto durará esto bien. Y si a lo mejor alargándose demasiado, pues se hace demasiado farragosa. Pero bueno, yo ahí estaré, si tú te la sigues comprando, ahí pidiéndotela para que me la deje un poquito de esquinilleo. Perfecto. Y oye, que si me gusta, fuera coña ya, esto, si me gusta, por supuesto no descarto comprármela. Porque la verdad que, lo que he dicho, para ser lo primero que leo, me ha dejado muy buen sabor de boca. Yo iré informando, tío, sobre cómo va evolucionando la serie, sobre todo porque al igual que tú, una de las cosas que más me escama es precisamente esa duración de 12 tomos, tío. Que es verdad que a priori se hace larga, pero también viendo la narrativa que tiene, yo he pensado que a lo mejor uno de estos tomos, tío, puede ser perfectamente un par de persecuciones, teniendo en cuenta el ritmo que se cuenta, ¿no? Que usa muchas viñetas para contarte escenas. Entonces, a ver si por ahí, ¿no? Se nos libra. Solo espero que, tío, a partir de la mitad de la serie por ahí, no se le empiece a ir la flapa y nos lleve esta historia por otros derroteros que no sea una invasión de monstruos en la Tierra, tío. Que es lo que me gustaría a mí aquí ver. Así que ya vamos a ir cruzando los dedos. Pues bueno, Oliver, yo creo que ya lo podemos dejar por aquí. ¿Cómo te has sentido? ¿Te sientes que te sangra nariz o algo? Pues yo creo que por ahora estoy bien, tío. Yo no sé, ¿tú cómo te encuentras? ¿Estás rarillo o qué? Bueno, yo no sé, tío, me siento un poco mareado y tengo un poquillo de hambre y bueno, me sangra un poquillo la nariz, pero bueno, como estoy resfriado, a lo mejor de tanto sonarme la nariz. ¿Pero te apetece un yogur o qué es lo que te apetece? Quiero comida. Bueno, surferos, vamos a ir dejándolo aquí entonces, vamos a ir despidiéndonos y nada. Oliver, muy buenas noches, tío. Ten cuidado al salir, ten cuidado que no haya hordas de bichos por ahí con ganas de carne humana. Tendré cuidado, Alejandro, muchas gracias. Cerraré la reja justo cuando pases por la puerta. Y nada, muy buenas noches, por si no te vuelvo a ver, porque tú vas después de mí, por supuesto. Y muy buenas noches a todos los surferos. Y nada, surferos, como decimos siempre, queremos saber también vuestra opinión. Queremos saber si os ha gustado, si vais a entrar en esto, qué es lo que os ha parecido la adaptación, etcétera, etcétera. Todos los comentarios son bienvenidos y, por supuesto, los contestaremos a la medida posible. Así que nos vemos en la siguiente. ¡Hasta otra!